Y bueno, tengo el gusto de presentarles a nuestro ponente invitado. Él es el doctor Jorge Florentino Briceño González. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Un gusto estar aquí con ustedes participando en esta tarde. Un saludo desde Mérida, Yucatán. Desde Mérida, Yucatán. Muchísimas gracias, doctor. Enseguida destaco algunos aspectos del importante currículum del doctor Jorge Florentino Briceño. Él es postdoctor en educación por la Universidad de Alcalá, doctor en educación por la Universidad Iberoamericana de Puebla, maestro en docencia universitaria, maestro en educación básica por la Universidad Pedagógica Veracruzana, licenciado en educación básica por la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en Educación Media en Matemáticas por la Escuela Normal Superior Federal, coordinador del doctorado en Docencia e Investigación de la Universidad Centro Panamericano de Estudio Superior, docente, director de tesis, sinodal y lector crítico en UNICEPES, también en la Universidad Everest y en el Centro Mar de Cortés. Él cuenta con una experiencia docente de 44 años, tanto en la docencia como en investigación. Ha sido profesor de primaria, secundario, bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado. Asesor técnico pedagógico en preescolar, primaria, secundaria, centros de maestros, la Secretaría de Educación de Veracruz, revisor de la revista de la OEI. Actualmente es coordinador del doctorado en docencia e investigación de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superior, docente, director de tesis, sinodal y lector crítico en UNICEPES, en la Universidad del Sur, Universidad Everest y en el Centro de Mar Cortés. Con el tema Herramientas para incentivar el pensamiento crítico y reflexión ética, el doctor Jorge Florentino Briceño González. Bienvenido, doctor, y adelante. Muchas gracias, muy gentil. Es un gusto para mí estar aquí. Voy a compartir, me dicen si se ve, Lo podemos ver, doctor. ¿ya se ve? ¿Se mira? Sí, se ve muy bien, doctor. Muy amable. Bueno, pues muy buenas tardes. Es un gusto, es un honor. Agradezco infinitamente la invitación a la red Juntos por Michoacán para participar en este noveno encuentro docente 2026. Y efectivamente coincido totalmente con el lema de educar en tiempos inciertos, en formar conciencia, en esperanza y en resiliencia. Nos ha tocado vivir momentos post-pandémicos en donde ya no hay una seguridad, las corrientes teóricas clásicas zozobraron, ya no se habla tanto de muchas cosas que antes de la pandemia se hablaba. El lenguaje cambió, las acciones cambiaron, nosotros cambiamos. Y pues es un gusto para mí estar el día de hoy para platicar algo que pareciera que no nos incumbe, pero todos los que estamos inmersos en la docencia, en la investigación, estamos frente a esto. Tenemos a una inteligencia artificial en donde se nos dice que puede ser que el pensamiento crítico se acabe, en donde a cada momento requerimos una reflexión ética. Y vamos a tener hoy una charla, la llamo una charla más que una conferencia magistral, sobre qué pasa con el pensamiento crítico, la reflexión ética, pero dentro de un panorama de desarrollo humano. Y vamos a hablar de una formación integral, desarrollo humano. Vamos a mirar qué pasa con esa práctica docente que lo mismo que atañe al puro hecho de aprender, también es práctica docente relacionada con investigación. En este sentido, espero que hoy pues podamos llegar a algunas reflexiones sobre qué es lo que está ocurriendo en nuestro entorno con la ética, con el pensamiento crítico, con esta llamada humanización de la educación y qué es lo que tenemos afuera.
¿Con qué nos enfrentamos los que estamos inmersos en la docencia y en la investigación? A manera de introducción, pues yo diría que en este momento estamos en una crisis, como decía el eslogan, hay incertidumbre. Desde el pensamiento crítico, desde la reflexión ética, tenemos a los Terians, esa tendencia de jóvenes de creerse animales, de aullar, comportarse, y que ya los vemos en nuestras plazas, ya los vemos en México, y no solamente los vemos, sino cada día son más. Y aquí empieza la cuestión ética, empieza el pensamiento crítico y empiezan los dilemas. Esta tendencia, como han habido muchas otras en el mundo, eh, ¿hasta dónde es válida? Desde el punto del desarrollo humano, ¿esto va acorde con lo que estamos viviendo? Aquí nos ponemos a reflexionar no solamente desde la ética, tenemos que pensar críticamente y tenemos que entrar a nuestra conciencia para poder mirar con pensamiento crítico estos momentos que nos están mostrando la realidad y que pareciera que no, pero que tiene ciertas implicaciones en el trabajo docente. Si ahorita yo pusiera aquí una trivia o la lanzara en X o en alguna red social, ¿sí? Seguramente que aparecerían detractores y aparecerían muchísimos seguidores de esta tendencia Terians. Esto es lo que tenemos. Y aquí está la ética, aquí está la reflexión, aquí está el pensamiento crítico. No necesitamos ir muy lejos. Y esto es lo del día. Esto es a manera de introducción. Pero nosotros estamos hablando de pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es algo que no solamente tiene que ver con la psicología, tiene que ver con la filosofía, con la pedagogía, indirectamente con la didáctica, con la filosofía, con la epistemología. ¿Y hacia dónde nos debe llevar este pensamiento crítico? Hace un tiempo una alumna mía hizo una investigación sobre una tribu que deambula en las preparatorias, se llaman las E-Girls. Cuando me lo dijo yo no lo creía. Y sí, efectivamente, y así como estas tribus digitales, hay muchísimas tribus, muchísimas formas de expresión que nosotros a veces ni siquiera conocemos. Es nuestro papel sentarnos a ver esta mirada de pensamiento crítico, ¿qué es? ¿A qué le llamo yo reflexión ética? Es ético que yo le pida a la IA que me haga un ensayo, después yo lo pase al inglés, luego al francés y luego lo regrese al español y yo lo entregue y obviamente por todo ese proceso solamente va a aparecer un 2% de información extraída de la IA. ¿A qué me lleva esta reflexión ética? A que la práctica docente requiere urgentemente de esos dos elementos, pensamiento crítico y reflexión ética. ¿Para qué? Pues necesitamos tomar decisiones. Nosotros somos maestros, somos investigadores, estamos frente a alumnos, ya sea de manera virtual o presencial. Y si vamos a hablar de formación integral, pues en estos momentos que la IA forma parte del entorno, nos guste o no, pues tenemos que ver esa formación integral. Tenemos que tomar decisiones para que realmente sea una formación integral. Y tenemos que localizar a todos los Terians que hay por allí, a todas las E-Gears, para poder examinar nuestra realidad, entenderla
diría Bernard Lonergan, para poder valorar y tomar decisiones a partir de la conciencia. El pensamiento crítico es una serie de pasos que nos tienen que llevar a una concientización, una toma de decisiones que viene de una valoración, un entendimiento, una comprensión, pero un examen a partir de nuestros sentidos. Ese es el pensamiento crítico que requerimos, esa es la reflexión ética. Muy, muy complicado porque, pues para eso necesitamos examinar qué sabemos nosotros de pensamiento crítico, de ética, cómo podemos trabajar los prompts de la inteligencia artificial si nosotros no tenemos clara la ética para trabajar la inteligencia artificial. Ese es un ejemplo que aplica en este momento porque, pues, ¿cuántos de ustedes no o nosotros no la utilizamos? Luego, entonces, detrás de estas operaciones mentales hay ciertos conceptos que, desde la mirada de Bernard Lonergan, son trascendentales. Y entonces, cuando yo hablo de pensamiento crítico, de reflexión ética, tengo que hablar de juicio, de explicaciones, de justificación, de diálogo, de deliberación, de una dialógica conversa, de evaluación, de discusión, de aprendizaje, de preguntas, de razonamiento. Pero todo esto ocurre entre seres humanos. Nosotros podemos decirle a la inteligencia artificial que nos resuelva un dilema moral y lo va a hacer, pero aquí entra la otra cuestión, el pensamiento humano, humano, desde el punto de vista humano, como comunidad humana, hacia dónde lleva ese razonamiento y hacia dónde lleva el razonamiento de la inteligencia artificial. Esta dialógica conversa es muy interesante en estos momentos. Así que cuando nosotros estamos en cualquier situación en donde exista la idea del pensamiento crítico o donde haya una remembranza de la reflexión ética, tenemos que poner en juego, vean cuántas operaciones cognitivas. No es sencillo. Y entonces necesitamos tener nosotros, para empezar, bien claro qué es el pensamiento crítico y qué cosa es la reflexión ética. No tendría caso revisar a todos los autores, meternos con Mayer, meternos con Bernardo, con muchísimos autores, incluso los que los tocan de repasadita, como este, de las inteligencias múltiples de Garner. Esto, más que una cuestión de revisión teórica, es una cuestión de formación y es una cuestión de apropiación de elementos. Ahí están, pero nosotros vamos a decidir el tipo de pensamiento crítico que vamos a trabajar, y vamos a decidir qué operaciones cognitivas vamos a poner en juego. Análisis, síntesis, y también nos vamos a ubicar obviamente en una perspectiva, que puede ser lonerganiana o puede ser de cualquier otra índole. ¿Qué herramientas se utilizan cuando nosotros estamos hablando de favorecer operaciones cognitivas? Pues hay muchísimas, ¿sí? Algunos, algunas herramientas serían los famosos diarios reflexivos. Y me diría alguien, bueno, pero el diario, eso me suena a etnografía. No, yo recuerdo que en los años 70 se acostumbraban mucho los diarios, los vendían en las librerías y se llevaba un diario y cada quien iba apuntando en su diario diversas cuestiones, no necesariamente etnográficas. Y estos diarios que ahora han pasado a ser digitales porque lo llevamos en, en el hilo de X, es nuestro diario reflexivo. Lo que subimos, el reel que subimos hoy en Facebook, es nuestro diario reflexivo.
¿sí? Es una experiencia que nosotros la compartimos, que tiene diversas interpretaciones, hay un supuesto, está feliz porque está en una playa, ¿sí? Pero vamos a trasladarlo al campo de la educación y de la investigación. Muchas cosas que hacemos nosotros a diario en el quehacer, ¿sí? Y esto no es nuevo ahí en la vida cotidiana. Hay un libro ahí de los 60 que abrió el panorama para la micro y macro enseñanza. Veníamos viendo los incidentes críticos que ocurren en el aula. Y ahorita con derechos humanos, en educación básica, con la nueva escuela mexicana, pues yo les puedo asegurar que si hiciéramos un análisis de incidentes críticos, tendríamos como 100 a la semana en una institución. ¿Y cuáles son los dilemas éticos profesionales que en este momento existen? Son un poco diferentes a los que estábamos acostumbrados a tener. Hace poco, revisando una actividad de un alumno de doctorado, lo sometí a análisis para ver cuánto tenía de texto elaborado por la IA. Me encontré con 92% a un nivel de doctorado. Estos dilemas éticos entonces nos hacen pensar, bueno, ¿qué está pasando con la ética? ¿Qué está pasando con el pensamiento crítico? Pues yo creo que hay muchísimas herramientas para que nosotros vayamos recolectando información, no solo para trabajar el pensamiento crítico, porque ¿de qué me sirve hacer un portafolio reflexivo si finalmente no me va a servir de nada a mí como sujeto que lo elaboró, más que para guardarlo o para meter cosas allá? Hay muchos aspectos que en el feedback formativo se fueron perdiendo, se fueron diluyendo y que debido a las redes, en la migración al aprendizaje móvil, al aprendizaje sin costuras, pues a veces se ha perdido también el estar cara a cara con el otro sujeto, ¿sí? Se han dado casos de, están las dos personas en la misma mesa, pero están por WhatsApp platicando en lugar de hacerlo cara a cara. Y están en el mismo café, en la misma mesa del café. Cuatro personas platicando por WhatsApp, mandándose memes, riéndose. ¿Cómo podemos hacer una entrevista de autoexplicación si en los alumnos, los sujetos con los que estamos cotidianamente, no están acostumbrados a la relación cara a cara, sino que todo es a través de Internet? Esto nos lleva a una reflexión. Críticamente, las herramientas están muy bonitas. Críticamente, el contexto no siempre es favorable. Y para empezar, tengo que ver qué es un diario, qué puedo poner en un diario para que sea reflexivo, ¿sí? Cómo plantear ahora un dilema ético. Los empleadores empiezan a utilizar inteligencia artificial para decidir a quién contratan, a quién no. Y entonces entra el dilema ético profesional. Estudio, aprendo, logro tener las competencias genéricas que piden en el trabajo, o me dedico a ver cómo generar mi pase a través de la inteligencia artificial. Estas herramientas, pues son solamente alternativas que también nos van a llevar a pensar que detrás de todo esto, pues tiene que haber una significación y tienen que haber diálogos. Y precisamente hablando de diálogos, pues tenemos que mucho del aprendizaje significativo que se da en la docencia y que también se da en la investigación parte de la idea que el diálogo es significativo para poder mejorar, para poder
aprender. Pero ¿hasta dónde es significativo el diálogo? Por ejemplo, ahorita no hay ninguna significatividad. Yo estoy hablando, ustedes están escuchando. ¿Dónde está el feedback formativo? ¿Sí? Aquí tendríamos que utilizar técnica de la pregunta, tendríamos que hacer muchas actividades que tengan que ver con la pregunta, con el diálogo, con la respuesta, con la nueva pregunta para poder ver que existen cierto tipo de diálogos, conversaciones que van más allá del emisor-receptor, la famosa retroalimentación que Jacob Román decía en los años 70 y que sigue siendo válido. Si hay ruido, decía, no, el mensaje no llega a su destino. Bueno, pues ahora el ruido está en las redes, ¿sí? Y muchas veces no va a llegar a su destino. ¿Cómo podemos favorecer el pensamiento crítico con jóvenes que, pues la idea es subir reels a Instagram? Tenemos que pensar, fíjense bien, como docentes tenemos que pensar para enseñar, pero con la idea de que el alumno tiene que pensar para aprender. Pero para que el alumno piense para aprender, pues yo tengo que pensar para enseñar. Y esto no es nuevo. Ahí en los años 50, ¿qué decía Skinner? Totalmente conductista. Para que haya un cambio de conducta, decía Skinner, tiene que haber una buena enseñanza. Bueno, pues para que los alumnos piensen en el aprendizaje, el maestro tiene que pensar en su enseñanza. Y eso es complicado porque muchas veces el contexto del docente es que tiene 40 horas y es de secundaria, tiene 40 horas con un mundo de alumnos, 50 alumnos da matemáticas y sale de un aula, se va al otra y así se pasa toda la semana, o los clásicos maestros taxis que dan 10 horas en una secundaria, se agarran un taxi, se van a la siguiente, dan otras 10, se van a otra, dan otra. Entonces, el pensamiento crítico, el feedback formativo, todo esto es muy interesante, pero tenemos que contextualizarlo. Hay una infraestructura de razón pública en todas estas herramientas que nosotros intentemos implementar. Es decir, para que la idea que está teóricamente planteada por perspectivas, por autores, por libros, por lo que ustedes quieran, o por su propia experiencia, tiene que aterrizar realmente en la realidad. Y alguien diría, bueno, pues un seminario socrático es sencillo, o una rutina de pensamiento donde hay una afirmación, una evidencia, una razón. Tengo examen el lunes, tengo que estudiar matemáticas, me invitaron a Acapulco el fin de semana, iré a Acapulco y no estudiaré, conclusión, reprobaré el examen. Alguna rutina así tan sencilla, ¿sí? Pero ¿cómo lo podemos hacer? Pues nosotros tenemos que pensar para enseñar, pensar con pensamiento crítico y también tenemos que hacer reflexión ética para poder entonces hablar de un círculo de diálogo donde se establezcan reglas de turnos, donde haya síntesis, en donde podamos aplicar algo de Jackie Acre Walsh para mejorar el feedback formativo o la famosa evaluación con rúbricas de razonamiento y no las clásicas rúbricas. Ah, pero para hacer una rúbrica del razonamiento, pues el alumno nuevamente regresamos a que tiene que pensar para aprender y el maestro entonces tiene que diseñar la rúbrica pensando en ese pensamiento para el aprendizaje. Cuando yo hablo de acuerdos de conversación para trato, escucha y respuesta, son aquellos famosos contratos pedagógicos de los años 90, cuando empezó el constructivismo, en donde incluso se firmaba lo que hacía el maestro, lo que hacían los alumnos, que en la primaria es el clásico papelito que pegan ahí de las normas de aula. Bueno, pues muchas de estas cosas estamos familiarizados, otras no, pero vistas desde el pensamiento crítico y desde la reflexión ética,
necesitan un replanteamiento. Repito, la cuestión aquí es que el educador y por antonomasia el investigador, ¿sí? Tiene que sentarse críticamente, pensar cómo va a enseñar a aprender y a pensar a sus alumnos. Ahí está el pensamiento crítico docente. ¿Cómo voy a hacer que mis alumnos aprendan, sí? Pero piensen para aprender. Esto rebasa un poco lo que dice el clásico libro de texto, que tú realices una serie de actividades para ver si logras la competencia o el aprendizaje clave, el aprendizaje esperado o como le quieras llamar, ¿sí? Pero con el fin de que hagas un examen, que lo apruebes y vas a tener una nota. Esto no va de acuerdo con ello. Bueno, pues si no va de acuerdo y tiene que haber un aprendizaje donde se tenga que pensar, y entonces, ¿qué va a ocurrir con la noción de aprendizaje? Pues tiene que transformarse la noción. Tenemos que pensar críticamente en el aprendizaje. Entonces el aprendizaje va a ser como una cuestión de transformación, transformativo. No puede ser conductista. Y lo transformativo rebasa lo constructivista. El constructivismo construye, pero la construcción puede transformar o no transformar. Y entonces nosotros tenemos que examinar nuestra realidad, tenemos que entenderla, tenemos que tomar un juicio de valor y conscientemente decidir qué voy a hacer. Obviamente, decirles esto, todo el mundo me va a decir, pero es que yo tengo un plan de estudios, tengo una guía, tengo un programa y al final tengo que entregar resultados a la institución porque de lo contrario, pues me corren. Efectivamente, el pensamiento crítico y la reflexión ética a veces no son muy bien vistos dentro de la burocracia educativa, porque pensar para aprender hace que el alumno realmente piense, no solo aprenda. Y entonces puede ser que critique el modelo, que critique la clase, que critique el artículo que le dimos para que lea, que critique la actividad. En ese momento, les podemos decir que el alumno está pensando, está aprendiendo y está repensando, entonces hay una transformación. Y este aprendizaje transformativo va muy ligado al famoso aprendizaje sin costuras. Pero ojo, aquí tenemos que hacer reflexión ética, porque el aprendizaje sin costuras, si bien es cierto que se da en todas partes, en todo momento y con cualquier elemento, y que ahorita es ad hoc para los jóvenes. Un muchacho para hacer Excel se tarda menos de un medio minuto en ver un video en TikTok y lo entiende mejor que con la hora de clase que vio del maestro en el aula. Y lo va a entender mejor con los 9 minutos del video de YouTube. El aprendizaje en este momento es casi táctil, como cuando pasamos la mano en el celular para revisar el WhatsApp. Esa es la velocidad de la atención que tiene en este momento un alumno. Entonces, ¿cómo voy a hacer un aprendizaje transformativo? ¿Cómo voy a enseñar a pensar a un alumno que no tiene atención? Porque recuerden el método que les dije al principio. Primero tengo que atender, tengo que examinar para poder entender. Si no atiendo, ¿cómo entiendo? Y entonces el pensar para aprender se empieza a complicar. No es tan sencillo. Y alguien va a decir, no, pues si así está de complejo, pues yo mejor sigo con mi guía, con mi plan de clase y si a los alumnos piensan, no piensan, eso es irreverente porque yo lo que quiero es ver qué va a pasar con el alumno, que pasa el examen,
o que de la prepa se vaya a la universidad, o que la universidad egrese, o que apruebe su examen de maestría. Pero ¿dónde queda el entendimiento? ¿Dónde quedan esas funciones mentales del análisis, la síntesis, la comparación? Eso, todo ello es parte del pensamiento crítico. Y la toma de decisiones, después de una valoración, tiene que ver con la reflexión ética. Así que yo puedo insistir con mis diarios reflexivos, con dilemas éticos, trivias. Las trivias son muy comunes en X, en Instagram, y de repente alguien toma partido, ponen una noticia falsa y todo el mundo la da como buena, le pone like y resulta que era falsa, ¿sí? Accidente en la ciudad de Mérida, 2 carros destrozados y todo el mundo opina, da like, se queja, etcétera, etcétera, y nunca se ponen a investigar que ese accidente no es de México, es de Monterrey, de hace 10 años. La deliberación es una cuestión mental, pero para deliberar, primero tiene que haber un insight, ya lo entendí. Si no existe ya lo entendí, no podemos deliberar sobre dilemas éticos. ¿Para qué hacer un portafolio reflexivo? ¿Para qué hacer una entrevista? ¿Sí? Hay cuestiones básicas que se tienen que manejar porque son parte importante de esto. Hay muchos modelos, está la didáctica de la argumentación, el modelo de Twilmen, ¿sí? La gramática del razonamiento. Se pueden hacer mapas de argumentos, ¿sí? ¿Debo tener un seguro para mi auto? Podrían salir 11 premisas. Estamos acostumbrados al argumento, a crear una premisa para generar una conclusión. Últimamente la lógica la hemos dejado de lado. Ya no se sabe qué es un modus ponens, un modus ponens, ni siquiera una disyunción, una conjunción. Y si no conocen, no tenemos esa lógica, pues ¿cómo vamos? Las herramientas están muy bonitas, pero si estas herramientas, fíjense bien, evaluación de fuentes con criterios de evidencia y de pertinencia, lo que yo les decía, suben una imagen a las redes y ¿cómo sabemos que esa evidencia realmente es cierta o es pertinente? O las noticias que vemos en televisión, radio, periódico, medios digitales. Y aquí viene la reflexión ética para los docentes y los alumnos. ¿Cómo sé que este párrafo viene de la inteligencia artificial y no viene del cerebro del alumno? Cuando vemos crucial, es un elemento básico, fundamental. El uso de adjetivos calificativos es un sinónimo de que esa evidencia no es pertinente. Hace unos años, la idea de los contraejemplos era muy buena. Bueno, pues estos contraejemplos ahorita tienen un boom como no tiene idea. ¿En dónde están? En las redes. Nuestros estudiantes están todos los días con el contraejemplo. ¿Qué es lo que hacen? Que lo hacen intuitivamente, pero no hay una lógica de pensamiento crítico y tampoco hay una reflexión ética para que esto ocurra. El modelo Delphi del pensamiento crítico, que se ha traslapado incluso a la investigación para poder validar y darle fiabilidad a instrumentos de investigación, pues no está tan alejado de esto porque la cuestión de las habilidades, el tener la disposición para pensar críticamente y el docente, el tener la disposición para pensar, para enseñar y no solamente fusilarse, luego
un colega que lo que hace cuando va a dar un curso, pues tiene una IA de 4,000 pesos que paga mensual. Lo que hace él es, le pide que le dé toda el plan de clase, todas las actividades, las formas de evaluación, y de esa manera él tiene todo ya. ¿En qué será? ¿Cuánto pensó? 2 minutos, 3 minutos, y tiene resuelto el problema de 6 meses. El marco Delphi, en donde hay un grupo de personas que tienen que trabajar, que tienen que pensar, que tienen que hacer síntesis, que tienen que reelaborar, que tienen toda una serie de funciones mentales para poder evaluar si lo que se está, ese, eso que se va a presentar es bueno o no es bueno, qué se puede mejorar o qué no se puede mejorar, pues se puede ayudar. No hay que olvidar que y es como es una herramienta. Poncha una llanta de tu automóvil y es primera vez que la vas a cambiar, están oxidadísimas. Necesitas una herramienta efectiva. No te sirve la llave de cruz que está en la cajuela. Te van a dar 5 horas y nunca vas a poder quitar la llanta. Sí, pero si tuvieras una trabaja con pilas, inmediatamente resuelves tu problema. Eso es lo que hace. Pero el pensamiento crítico es humano, ¿sí? Me gusta mucho un autor que precisamente hace esa crítica, ¿sí? De que el cerebro humano nunca va a poder ser rebasado por la máquina, dice. Y efectivamente, nosotros podemos crear rúbricas, listas de cotejo, meternos a profundidades metacognitivas y hablar de pausas metacognitivas, hablar de retroalimentación, de inferencias, etcétera, o los famosos, otra vez, los portafolios de razonamiento. Las herramientas allí están, pero en la docencia y en la investigación, el pensamiento tiene que empezar por el maestro. Aunque yo suene un poco conductista skinneriano de los años 50 del siglo pasado, pero esa es la realidad. No puede el alumno pensar para aprender si el maestro no piensa para enseñar. Eso es, esa arquitectura la tenemos que utilizar. Hay un modelo que está permeando últimamente, que es el famoso de los 4 componentes, que se parece mucho al método trascendental de Bernard Lonergan, ¿sí? Este método ocupa la sensibilidad moral, que es lo que Lonergan dice, pues hay que atender, hay que examinar a través de nuestro sentido lo que ocurre para poder entenderlo. Nada más que aquí se brincan el paso del entendimiento y se van al juicio directo, que es el tercer paso lonerganiano. Y entra uno que tiene que ver con algo que pues está muy relacionado con el aprendizaje móvil, el famoso aprendizaje emocionante, por ejemplo, que maneja Rafael Vizquerra, Begoña Ibarrola, que es la aplicación de las neurociencias en el aula. El aprendizaje emocionante, bueno, pues tiene que haber una motivación moral y aquí también entra el carácter. Entonces, este método de los 4 pasos que recolecta es como de varias cosas que en este momento están vigentes, ¿sí? Desde el aprendizaje móvil, aprendizaje sin fisuras, la neurociencia, el TBL, etcétera, pues nos lo plantea y dice, bueno, pues los contratos no son nuevos, es constructivista su origen, las matrices de decisión ética pues ya la trabajaba Kohlberg del siglo pasado. Ah, pero aquí aparece algo muy curioso, las famosas simulaciones. Y aquí aparece nuevamente la inteligencia artificial, ¿sí? Con las famosas simulaciones. Muy fácil, pídanle a una inteligencia artificial, cualesquiera que sea, que les dé una imagen y pídanla que sea lo humanamente posible. Esa es una simulación. Y fíjense, hagan el análisis de la imagen. ¿Cuáles son las características físicas que les va a presentar? ¿Son latinas? ¿Son europeas? ¿Son nórdicas? Los sujetos que nos presentan, ¿cuáles son sus características étnicas?
No es sencillo. Por eso aquí hay afectaciones, hay sensibilidad y hay muchas cuestiones en juego, que podríamos decir que estos casos tienen que ser analizados críticamente. A manera de conclusión, si tienen ustedes la oportunidad, este es un libro, Bell Hooks, es del 2022, que con esto quiero cerrar. Enseñar pensamiento crítico desde la formación integral. Tiene que considerar que la educación es un epicentro, pero de libertad, y que tenemos que derribar muros que están en nuestra imaginación, muros por los que no podemos imaginar y por los que no puede llegar a ser. Es un libro narrado a nivel de narración que va desde el pensamiento crítico, la educación democrática, la integridad, la conversación, la colaboración, la hora de llorar, el conflicto, la autoestima, la espiritualidad, el volver a amar, el feminismo, pero desde el punto de vista de la transformación, el sexo, la vocación profética y la sabiduría práctica, que es con el que cierra el libro y que nos muestra efectivamente que para esto del pensamiento crítico, de la reflexión ética en la formación integral, es una cuestión más de práctica que de sabiduría, pero que requerimos las dos, la practicidad y la sabiduría. Si yo no conozco la neurociencia para el aula, pues difícilmente voy a tratar de que se piense para aprender, pero en función a un aprendizaje emocionante. Si yo no sé cuáles son las competencias digitales, difícilmente voy a poder intervenir en el aprendizaje móvil de unos alumnos que cada día tardan más tiempo en Instagram, en TikTok para aprender cosas de la escuela, que lo que el maestro 45 minutos o yo me he tardado aquí en esta conferencia y que tal vez ustedes ya en TikTok, Instagram o cualquiera de las redes o la misma IA ya investigaron. Pues les agradezco, es más o menos el tiempo que me dijeron, son 45 minutos. Muchas gracias por su atención. Estoy atento a las preguntas y a los comentarios que surjan. Muchísimas gracias, doctor Jorge Florentino Briceño, por esta ponencia y me permito invitar a todos los participantes a que puedan escribir sus preguntas, ya sea en el apartado de preguntas y respuestas o a través del chat, para poder tener un tiempo de compartir con con el doctor. Gerardo Rivera menciona, tenía una maestra en la universidad en el 2016 que decía no creer en los exámenes. La verdad yo coincido en algunas cosas, sin embargo se sigue solicitando como medio de evaluación. Hoy en día ¿usted cree que el examen es el único medio para evaluar el trabajo visto en un parcial? ¿O por qué cree que varias instituciones aún siguen teniendo este medio como única forma de evaluación del conocimiento del alumno? Muy interesante la pregunta y creo que la respuesta está precisamente en lo que yo les decía, el contexto. La universidad pide cuentas y hay que rendir cuentas. Y en la rendición de cuentas de los promedios, las calificaciones, el aprovechamiento, el estándar, la certificación, etcétera, etcétera, pues el pensamiento crítico y la reflexión ética pasan a segundo término. Es una visión instrumentalista. Por eso les recomiendo mucho ese último libro. Enseñar pensamiento crítico no es lo mismo, ¿sí? Que enseñar con pensamiento crítico. Y sí, lo van a seguir haciendo mientras tengamos que rendir cuentas al Banco Mundial, a la OCDE, etcétera. Hay un contexto del cual no podemos escapar. Esto de estas ideas hace unos años, los que los iniciamos, ¿sí? Por ejemplo, los que nos opusimos al conductismo en los años 80, éramos tildados de disidentes en el magisterio.
¿sí? Y nos daban un montón de apelativos, pero con el tiempo nos dio la razón y los modelos cambiaron y apareció el constructivismo, ¿sí? Ahora nosotros hablamos de esto y muchos van a decir, pero eso que eso no aplica, eso no es cierto. El tiempo nos dará la razón, aunque ya no la está dando. Véanlos, entren, busquen TikTok, ¿sí? Es cualquier cosa que quieran enseñar, menos de un minuto, se queda aquí. Y yo una hora explicando la ecuación cuadrática y el alumno en menos de medio minuto ya lo captó en TikTok. Pero no sabemos utilizar esa herramienta TikTok con fines didácticos educativos. No le aplicamos pensamiento crítico y tampoco le aplicamos reflexión ética. Por lo tanto, pues sigue siendo algo, le llaman aprendizaje informal, así despectivamente. Ah, lo aprendiste en TikTok, no te lo enseñó un maestro. Eso es lo que pasa. Por eso el examen, porque el examen es formal y lo que hoy les propongo es informal, no cuadra. Entonces, el sistema a veces no lo acepta. Lo va a aceptar algún día, pero en este momento todavía no estamos preparados para eso. Muchísimas gracias, doctor. Pregunta Gabriel Vilchis, ¿qué opina de la evaluación lúdica por competencias? El concepto de competencia en educación básica en México ya no existe. Lo cambiaron, ahora son saberes y es un perfil de competente y lo cambiaron a tres términos como competencia, no lo mantienen. Y entonces eso nos lleva a un problema. ¿Cuáles son los indicadores de la competencia lúdica que yo voy a interpretar o a medir en los alumnos? ¿Sí? Tienen que generar sus conceptos. Si ahorita no existe, genéralo. Ese es muy interesante, pero hazlo, genéralo. Y si un chileno te para y te dice, es que ya googleé y no existe eso, modestamente es creación de un mexicano. ¿Y por qué no? Ustedes han de saber que allá en los años 20 en la Escuela Rural Mexicana, eh, que fue uno de los grandes éxitos de nuestro país a nivel educativo, venía gente de Europa. John Dios se la pasaba en México. Venían a ver qué hacíamos los mexicanos. Tenemos que crear concepto. Y eso lo pueden hacer ustedes que están con los alumnos todos los días y que van generando. Son conceptos que no tenemos que esperar que venga un europeo, un norteamericano, un chileno a decirnos, es que esto se llama así por esto. No, créenlos. Ahorita hay esa oportunidad, hay muchos vacíos en la pedagogía mexicana para crear conceptos. Susténtenlos, eso sí, con pensamiento crítico y con reflexión ética. Y son conceptos nuestros porque los vivimos, ¿sí? No tenemos desafortunadamente la idea que el concepto lo vamos a tener que sustentar con alguien de fuera. No, la escuela rural mexicana, ¿quién la sustentó? Los propios mexicanos, ¿sí? Entonces, tenemos que voltear a ver a nuestra historia, cómo podemos ser críticos, ¿sí? Y sí se puede hacer eso, pero en este momento no está el concepto como tal en la NEM. Genéralo, haz un artículo, públicalo, muéstralo, exhíbelo, ¿sí? Eso es lo importante, crea ciencia. Excelente, gracias, doctor. Preguntan si existirán algunas aplicaciones que ayuden en el desarrollo del pensamiento crítico. Sí, la guía, pero hay que generarle el prompt. Y desafortunadamente hay una brecha digital. Si tú la gratuita se lo pides, te lo va a dar de una forma. La de de $8 te lo va a dar de otra. La de 20 te lo va a dar de otra y la que te lo va a dar con mayor nivel es la de 4,000 pesos mensuales. Pero esa es la brecha, pues que también, ¿quién tiene para estar pagando una IA de 4,000 pesos al mes? Es muy complicado, pero sí se puede. Nada más que hay que generar el prompt y recordar que la IA no habla castellano, es anglosajona. Tenemos que obligarla a que el razonamiento nos los dé en castellano. El inglés, el anglosajón,
desde la Edad Media tiene un problema de pensamiento con el europeo, italiano, francés, español, portugués. Y eso se replica con la IA. Si ustedes hacen el experimento, se van a dar cuenta. Por eso el truco de mis alumnos de cuando van pasando a varios idiomas para que no los detecte el software, ¿sí? Ya hasta les di una pista, a lo mejor no la sabían, ahorita lo van a hacer muchos, pero sí existen y hay aplicaciones para eso, nada más que son de paga, ¿sí? Excelente, muchísimas gracias, doctor. Dice, pregunta Adrián Sánchez, ¿de qué manera el fomento de la escritura manual, en contraste con la digital, impacta la capacidad de los estudiantes para sintetizar información compleja y formular argumentos? Hay que hacer curación de contenido. Eso me lo dio la AI, pero esto lo tengo que analizar y someter a mi pensamiento crítico. No es copiado y pegado porque eso es un fraude, ¿sí? Y entonces ahí nos damos cuenta de que para empezar, no usa la estructura gramatical a la que estamos acostumbrados. El niño compra dulces para su hermanito en la tienda de la esquina todos los días con carita feliz. Eso es básico de primaria, es un enunciado, que tiene sujeto, verbo, objeto directo, indirecto y circunstanciales. Eso no lo hace la IA, porque no habla castellano. Es más, nosotros hablamos español, pero el español es castellano, ni siquiera es el español oficial, no es catalán, no es vasco, no es gallego, ni es, ¿sí? La inteligencia artificial, ahora, la escritura digital como tal, ¿sí? Tenemos que adaptarla y tenemos que someterla a la escritura manual. Acuérdense, el primer paso es atender. Entonces, cuando estamos escribiendo digitalmente, ¿sí? El niño compra, ¿qué compra? Dulces. ¿Para quién? Para sus hermanitos. Esa estructura gramatical es básica para lo digital y para lo manual, pero es una función mental superior, ¿sí? Que ni siquiera la inteligencia artificial maneja porque en inglés es otra gramática, no tiene nada que ver con la gramática española. Entonces, sí se puede conjuntar las dos. Pero ahí tiene que pensar el maestro las estrategias. Y eso es lo que a veces no tenemos el tiempo de pensar porque tenemos 40 niños que atender, ¿sí? En la mañana, 40 en la tarde, entonces, ¿a qué hora me pongo a pensar qué voy a hacer con la escritura? Esos son los contextos que tenemos que tener en cuenta. Así es, muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, hay varios mensajes en donde le felicitan por su charla. Algunos ponen que fue de las mejores del evento. Y pues bueno, estamos en el límite de tiempo. Muchísimas gracias a todos, doctor Jorge Florentino. Muchísimas gracias a nombre del noveno encuentro docente organizado por la Red Juntos por Michoacán. Agradecemos profundamente su valiosa participación. Fue un placer haberle escuchado. Un gusto y un saludo, un abrazo a la distancia desde Mérida, Yucatán, México. Gracias, buenas tardes.